Bienvenido a toda la tertulia de Memo, un nuevo día, un nuevo episodio. Este es un episodio especial que tenemos a una invitada especial. Y bueno, también estamos pensando en hacer otros capítulos con otros invitados especiales. Este es nuestra primera ocasión con alguien más. Así que nada, pues esperemos que les guste. Eh, Nada, pues, bienvenidos. Estamos acá con Amelia Arns, que es parte del colectivo de Emancipadas, vocalidad de Feminismo UC y vocalidad de Federación Estudiante del Feminismo UC. Así que le damos la palabra para que se presente y nos hable un poco de ella. Hola. Epa. Eh, Hola. Nada, Memo igual resumió mi trayectoria feminista. Nada, estudio arquitectura en la Católica. Como dijo Memo, ahí participo de la vocalía feminismo. Ahora se creó una vocalía de la Federación de Estudiantes, así que también estoy ahí involucrada. Y eso, hace 2 años que con un grupo de amigas partimos el colectivo Emancipadas, que vendría a ser un colectivo de secundarias de feminismo. Y nada, o sea, mi trayectoria como feminista parte hace varios años, creo yo, con el apogeo de la cuarta ola y todo. Pero, no sé, eso, muy contenta de estar con ustedes acá. Estoy muy emocionada. Sos también, muy bien. Ya, Así es. ¿por qué no empezamos entonces de una de lleno? Démosle. Vamos. Démosle. Por favor, Memo, adelante. Nada, pues, o sea, no sé si alguien tiene alguna pregunta de ustedes cuatro, o sea, de nosotros, Ya, como mira, para yo voy a partir partir hablando entonces de... con... Participó, oye, y también el chat, cabrón, del chat, por favor. Ah, sí, Si cualquier pregunta. Sí, chat como siempre, por favor. Bueno, yo voy a partir con una pregunta como para entrar en el tema y Dale. para que empecemos a entender un poco de esto. Ya vamos a hablar sobre varias cosas relacionadas al feminismo y lo primero que todo, que yo creo que muchas personas saben, otros de seguro no van a saber, pero el feminismo tiene varias como formas de feminismo, hay varios tipos de feminismo. Entonces, de ahí la pregunta que tú en específico, ¿a qué formas de feminismo o qué tipos de feminismo sigues tú en específico? Ya. Yo como- me considero como feminista interseccional, que vendría siendo como el tono más amarillo del feminismo, un poco que agarra como todas las intersecciones que tiene el feminismo, vendría siendo como, no sé, la intersección entre el feminismo vegano, el feminismo racial, ¿cachai? Y igual coqueteo un poco más con el feminismo radical. El feminismo liberal no me hace mucho ojito, pero el interseccional que más me representa, yo creo. ¿Qué, Perfecto. qué es eso como del feminismo racial que dijiste? Ah, bueno. Eh, bueno, hay que retroceder algunos años atrás. La segunda ola del feminismo se caracteriza por ser la ola de las sufragistas. En esta época de la historia en donde las mujeres empiezan a ganar el voto en varios países del mundo y las feministas se dan cuenta que el feminismo es muy como excluyente. Solo pueden votar las mujeres blancas, de clase media, etc. Entonces ahí nace el feminismo racial, que vendría siendo un feminismo más enfocado en la temática de raza. Al final las mujeres libres solo son las blancas, ¿cachai? Bueno, Oye, y ya que estamos en esa, ¿por qué no nos hacía como una timeline de un poco como cuándo parte todo esto y cómo se lleva hasta hoy en día? Como va por gente que no... O sea, yo en verdad no soy muy entender la materia, entonces si nos podía hacer como la historia, Ya, ¿sí, no? lo voy a intentar. Si bien el Sí, no, dale, feminismo dale. está Sí, escrito de una manera como súper europea, por decirlo así. Eh, bueno, hitos de feminismo yo conozco como a partir de 1600, hace ya varios años atrás. Pero podemos dividir la historia del feminismo en olas, son 4. claro. La primera ola parte con la Ilustración en Francia, que es esta época en donde se escribe la Declaración de los Derechos Humanos, todo este tema.
Y ahí es donde las mujeres se dan cuenta que no son incluidas en la Declaración de los Derechos Humanos. No nacen con la igualdad de derechos que nacen los hombres, etc. Entonces ahí nace como la primera ola, igual, como les dije antes, súper como europeo, quizás en África, en Asia podemos encontrar otros antecedentes, pero así lo divide un poco la historia. Y bueno, esta ola es súper fuerte porque las mujeres al tiro toman mucha revuelta, porque a esa época empieza el apogeo también de las feministas como filósofas, etc. Y nada, se produce una gran revuelta en Francia y en Europa por este tema. Se reprime con mucha fuerza estos movimientos. Por ejemplo, en Francia, como con por tantas protestas que había, etcétera, etcétera, las mujeres no se podían juntar entre ellas, muchas las mataron, etcétera. Ahí parte un poco todo. La segunda ola la podemos como caracterizar con esto que les dije del sufragismo, que vendría siendo cuando las mujeres empiezan a darse cuenta que muchas de sus problemáticas como de género se pueden solucionar a través del voto femenino. Y nada, esto parte en Estados Unidos, pero también causa como harta revuelta en Inglaterra. De hecho, hay un hito súper importante, y es cuando en Inglaterra, perdón, en Estados Unidos se consigue el voto femenino. Entonces, este grupo de feministas viajan a Inglaterra un poco para ser parte como de congresos de sufragio femenino, etcétera, etcétera, y las echan de Inglaterra, porque no querían que ellas participaran. Bueno, esa vendría siendo la segunda ola, que también, como les dije antes, se reconoce el feminismo negro, que antes el feminismo era súper excluyente, súper blanco, entonces ahí se sale como una nueva rama del feminismo. Ya la tercera ola me parece que es como el periodo postguerra, ¿sí? Que tiene que ver cuando las mujeres empiezan a como obtener puestos de trabajo en este mundo un poco más moderno, en especial como en Estados Unidos, que hay como un apogeo económico, etcétera, etcétera. Pero las mujeres se deprimen en ese ambiente. Hay una cosa que se llama el problema que no tiene nombre, que vendría siendo esta como ola de depresión que le dan las mujeres, y tiene que ver con la desigualdad que se vive dentro de las casas, dentro de las familias. Las mujeres se sienten tristes porque dedican todo su tiempo a su marido, a sus hijos, etcétera, etcétera, entonces se deprimen, y de aquí nace el feminismo liberal, que vendría siendo un poco el que busca la liberación de la mujer a través del poder económico. O sea, la mujer busca puestos de trabajo, puestos políticos, etcétera, etcétera. Ya la cuarta ola la estamos viviendo ahora, que vendría siendo el siglo XXI, que busca, no sé, aborto libre, por ejemplo, acá en Latinoamérica, la liberación del cuerpo, todo lo que tiene que ver con el abuso y la acoso sexual también está súper fuerte. Esa es como una recapitulación bien general. No sé si se habrá entendido. Sí, no, súper. Sí, Sí, se sí, entendió sí. súper. bastante. Yo te quiero hacer una pregunta, Ame. Por ejemplo, si es que tú tuvierais que decir un top 3, por ejemplo, de autoras para poder leer o para poder informarse sobre esto, da lo mismo la ola o el periodo, pero para que la gente en el chat también se dé cuenta y pueda como después informarse si quiere, si nos puede dar 3 nombres propios. Ya. Yo creo que Simone de Beauvoir es la más top, de todas maneras. Escribió El Segundo Sexo, que igual es un libro súper importante para el feminismo, un gran manifiesto. ¿Qué más? Betty Friedan, no sé cómo se dice el apellido, pero esta es la socióloga que le da el nombre a el problema que no tiene nombre, o sea, que es como una gran depresión que le da a las mujeres. ¿Qué más? Bueno, yo creo que ellas son grandes exponentes. También si nos queremos ir como por la temática un poco más de género, también de la comunidad LGBT, pero bien fuerte con el feminismo, Judith Butler también es bien seca. De hecho, ella, bueno, sí viva, y tiene varias entrevistas súper interesantes en YouTube, también recomiendo. Yo creo que esas son como
como bien secas para Ah, el feminismo one on one. Y chilena, yo creo que es de todas maneras Josefa Arauz, que, bueno, varios la conocen porque es influencer, estudia Derecho en la Chile y todo, pero tiene varios libros un poco para entender el feminismo como de lo más básico. bueno, Entonces, yo lo recomiendo. ya buenísimo. Así que ahí para que los caros del chat anoten. Bacán. Bueno, amigo, sí. Sí, no, yo también aquí anotando todo. ¿Estáis notando? Ah, buenísimo. Buenísimo. Ñaña, yo te veo con ganas de hablar. ¿Sí o no? ¿Puede ser? O sea, es que, Lo que dijo yo todo. tengo miedo de hacer el mundo arder. No, Pero, tranqui. pero sí, o sea, es que yo tengo sobre todo como algunas como dudas, pero respecto porque me pasa que el feminismo como tiene tantas como frentes, que de repente como que uno puede estar de acuerdo con uno y no con otro, o como se me hace es difícil de hablar del feminismo como una sola cosa, como un solo movimiento. Entonces, para diferenciar sobre todo de los más importantes que creo que pueden ser como el feminismo radical, que a veces también se confunde mucho, porque según lo que yo tengo entendido por lo menos, el feminismo radical no es como como de la palabra radical, sino que es como, se refiere a cortar el problema de raíz. ¿No? Entonces, yo quería preguntar un poco sobre todo las diferencias entre el feminismo radical y el feminismo liberal, un poco por qué tanta la controversia con el feminismo radical se asocia con muchos términos súper fuertes, de repente gente que dice como feminacia, así, que es un término súper potente, y lo asocian y según lo que yo tengo entendido por lo menos no es así, pero si nos podrías como aclarar un poco. Sí, obvio. Ya, porque, bueno, como les dije antes, hay varios ramas de feminismo. Estas nacen como en los años 90 por ahí. Y claro, entre estas como ramas de feminismo encontramos las dos más importantes o las dos más como representativas. Que vendría siendo el feminismo radical y el liberal. Y la diferencia entre ambos es como el objetivo. El, el feminismo liberal lo que quiere es la igualdad entre hombres y mujeres, ¿ya? Mientras que el feminismo radical quiere acabar con el patriarcado. Son cosas como súper parecidas, pero al final son dos formas muy distintas de luchar contra el problema. Por ejemplo, el típico ejercicio para entenderlo. Si una mujer se saca fotos en pelota, la sube a Instagram, ponte tú. El feminismo liberal te va a decir, ya, buenísima, sube esa foto porque tú con eso le estás como, estás haciendo lo que tú quieres, como que eres una mujer libre, estás demostrando tu libertad a través de esto, como bacán. Mientras el feminismo radical te va a decir, o sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero tú subiendo esa foto estás complaciendo al patriarcado, porque tú estás, de alguna manera, satisfaciendo el placer masculino. Aunque esa no es como tu intención, lo estás haciendo, ¿cachai? Al igual que, no sé, el maquillaje. El feminismo liberal te va a decir, bacán, maquíllate, tú eres libre de hacer lo que quieras. Mientras el feminismo radical va a decir, como yo pongo en duda qué tan libre eres tú para maquillarte. Porque al final eso es lo que el patriarcado quiere, ¿cachai? Y claro, de ahí hay varias controversias acerca del feminismo radical, porque el feminismo radical también está más o menos ligado a la teoría queer, que puede ser mal interpretada, ¿cachai? Y a muchas de las mujeres feministas radicales se le han tomado como transfóbicas por eso mismo, porque también tratan de construir mucho el término del género, como que el feminismo radical también aspira a que no exista el género y que, ¿cachai? Es una lucha mucho más profunda. Mientras el feminismo radical, perdón, el liberal busca como, claro, la liberación, busca que la mujer encuentre puestos de poder en la sociedad, puestos económicos, algo un poco más como quizás superficial, o no sé si superficial, al final eso es lo que todos queremos también, pero se podría decir que no va a la raíz del problema. Y A veces se entiende todo. sí, no, súper. Y, o sea, por, por ejemplo, yo entendí que como el feminismo radical, como que al mismo tiempo, como que
Espérate, ¿soy el único que está escuchando algo mal? Sí, sí. No, sí, suena bizarrísimo. Dale, dale, dale nomás. A ver, ¿se Siente. sigue escuchando? No, ahí no, ahí sí. Sí, sí, sí. Sí, hay como un pato al lado tuyo. A ver, ya, sigan. Dilo, dale. No, 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 pero dilo si no, es que sigan y voy a conectar mi micrófono, ¿eh? Ah, bueno, ya, está bien. Ya. Seguir a este loco. Ah, Ey, yo quiero hacer una pregunta, pero para todo en verdad. Así que, para que lo debatamos un poco. dale, dale. ¿Qué es el patriarcado? Uf, Sí. ¿Qué es para Ahí, de ustedes el hecho, patriarcado? ¿Y justo con eso yo cómo lo tenía interpretan? como algo, como muy relacionado. a ver, dale, Porque dale. según lo que hablaba la AME recién del, como, del feminismo radical, sobre realmente, por ejemplo, que para las mujeres se liberen del patriarcado, por ejemplo, que a la hora de decidir qué hacer con sus vidas no exista la ¿Aló? opción de ser ama de casa, porque si es que existe esa opción, muchas la van a tomar y no la toman en una como capacidad libre de tomar la decisión, sino que la toman porque ya están afectadas por el sistema. Y en ese sentido, mi problema principal es que de hecho lo voy a relacionar con algo que hablamos en los capítulos anteriores de los verdaderos Illuminati. No sé si se acordará el chat, se acordarán ustedes, Sí, sí, sí. que a mí me pasa a veces que siento que ese problema en particular, no sé si es tan particular del feminismo, en el sentido de que creo que ya todos estamos afectados por el sistema de alguna u otra manera, hasta el punto que quizás ninguno tenga tanta libertad. Entonces, como sobre el patriarcado, yo no sé si realmente es realmente, no sé cómo lo conecto ahora, como que el patriarcado es una influencia en mujeres y hombres, pero siento que deberíamos centrarnos más en la persona, como que en la persona logre discernir cuándo el patriarcado te está afectando y cuándo no, a realmente ver el patriarcado como el mal único. Como porque el patriarcado está afectando y la sociedad en sí afecta no solo en el ámbito feminista, sino que en todos los ámbitos. Todas nuestras decisiones son afectadas por la sociedad. Pero entonces a veces pienso que uno debería centrarse más en la persona y no tanto en el patriarcado. Obviamente, un patriarcado hay que, como, bueno, hay que cortarlo un poco, pero no sé si están de acuerdo que de repente uno debería como cambiar un poco el foco. O sea, como yo lo veo, el patriarcado es una estructura como de poder gigantesca que afecta, como tú bien dijiste, hombres y mujeres. El patriarcado está compuesto por hombres y mujeres por todo el mundo al final. Y bueno, como les dije antes, hay muchas secciones del feminismo. Está la lista como de las feministas pobres, las feministas negras, eh, el tema del ecofeminismo, ¿cachai? Hay de todo. Ahí como que llega un poco lo que tú dices, el patriarcado ataca a todas las esquinas, como a cualquier tema, porque el patriarcado también tiene que ver con, bueno, si bien oprime a la mujer, oprime a la comunidad LGBT, oprime, claro, la libertad de expresión, varias cosas, ataca un poco a todo. Eh, ¿Se arregló el sí, micrófono o no? se sigue escuchando mal, parece. ¿O no? Ey, ¿Aló, aló? pero Sí. prueba a bajarte un ¿Qué? poco el volumen. Que molaste muy fuerte. Bájate un poquito el puede volumen. ser, puede ser. A ver, ¿aló? Bájate más, bájate más. Por último, habláis fuerte. A ver, ¿ahí se escucha Hay bien? unos gritos ahí. Ya, bueno. Ya, ahí no se Eh, escucha. no, se sigue escuchando mal. Ya, bueno, sigan, Ya, sigan. pero dale, da lo mismo. No, Da no, lo no, mismo. no, No, no. pero dale, dale, dale. Pero va a estar callado todo el rato entonces. No, dale, dale. No, ya, pero si alguien puede leer el chat, ¿ya? Mientras me cambia a otro micrófono. Vale, Ey, vale. espera, Espera, espera. te lo leo al Es tiro. que según yo no es el. No eres tú, Memo, somos Quizá nosotros. uno de nosotros, a ver, me voy a Tal mutear. vez, tal vez cuando oblí, Ah, todos ya. nos También me muteamos, voy a ¿cachai? mutear a la... A ver, ¿aló?
¿Aló? Hola, hola, hola. Ya ahí se escucha bien. Bueno, Lelo. ya. Eh, no puedo. Ya, ya que Ignacia ella puso, yo creo que Ignacia tiene razón. El problema es que el patriarcado genera violencia de género. Entonces, si bien hay muchas cosas que nos afectan en ese sistema muy globalizado, no, sí, muy globalizado, nosotros como mujeres somos oprimidas por el patriarcado. Entonces, por eso, por lo menos, en, en mí es un problema mucho más fundamental. Mm, Nice. sí, muy cierto. Y si bien el sistema nos oprime de varias formas y distintos sistemas, el sistema capitalista, neoliberal, etcétera, etcétera, acá se pone en vida, o sea, en juego la vida de las mujeres, eso es muy cierto. La vida, la dignidad, ¿no? Sí. Ah, y por cierto, un inciso, muchas gracias a Ignacia Devia por participar en nuestro chat. Sí, Hay que dejarlo ahí. aguanta, aguanta. Sí. Y sí, Ey, Javier, Ya. yo, Va aquí mi pregunta. yo te noto con Esta ganas es de hablar, más. sí. Dale, Sí, estaba escuchando primero, en verdad, para ponerme aquí en sintonía. dale. Esta es más como para Ame en sí, como para su vida. Yo no sé no sé desde cuándo conocer el feminismo. No sé cómo lo mirabas antes de como sumergirte en este gran movimiento. Eh, buena pregunta. O sea, yo creo que hablo con muchas personas de que cuando somos más chicas, ¿no? Tenemos como un problema que no tiene nombre. No sé, a nosotras, yo recuerdo que a mí me pasaba mucho en el colegio que me daba mucha frustración, no sé, cuando las profesoras pedían que los hombres vayan a buscar una radio a la biblioteca, como como si una pendeja, no sé, podría llevar una radio que pesa como 1 kilo, ¿cachai? No sé, como que desde chicas que me iban surgiendo varias como frustraciones de ese estilo. De hecho, recuerdo haber querido como para luchar con esta frustración siempre buscaba amigos hombres, me vestía como hombre, porque me frustraba mucho la posición en la que yo estaba. Pero bueno, pasan los años, yo creo que cuando tenía como 13, 14, quizá un poco menos, yo era muy metida con las redes sociales. Empecé con Facebook y estaba todo el día en Facebook así. Y aquí es justo cuando nace la cuarta ola del feminismo. Está relacionada con el movimiento Me Too, que es un movimiento que bueno, es un hashtag en donde las mujeres compartían como su experiencia de abuso y acoso sexual. Y bueno, varios movimientos que se dieron más bien por redes sociales. Y ahí, bueno, yo me empiezo a identificar harto con el movimiento feminista, al principio con mucha vergüenza, ¿no? Me acuerdo que a mi mamá siempre decía como, ay, menos mal que nosotras no somos feministas, porque también hubo un momento que estaba como muy de moda, no sé, teñirse los pelos de la axila. Y como esas cosas así, me daban mucha vergüenza a mí y bueno, no me gustaba aceptar que yo era feminista, pero yo sentía mucho que lo era. Y nada, esta como vergüenza me duró varios años. Yo creo que hasta los 16, por ahí 17, hasta que ahí explota súper fuerte el Mayo Feminista de Chile, que fue eh, una ola feminista en Chile que luchaba fue más bien universitaria, luchaba como en contra del sistema machista que tenía las universidades, muchos profesores acusados de abuso sexual dentro de la universidad, cosas así. Y ahí como que el movimiento feminista en Chile toma mucho revuelo. Ahí me sentí bien identificada, como ahí le perdí un poco la vergüenza al asunto, justo ahí me topé con mis compañeras del colegio que también sentían un poco lo mismo. Y, y eso, de ahí nace también el movimiento de Emancipar. Eso. Y nada. Yo creo que. Muchas gracias por responder. Yo creo que ahí podríamos hablar un poco, ¿no? O sea, si es que se puede contar un poco, porque lo que hicieron ustedes en el colegio fue increíble, sinceramente. Así que, Sí, así si es. pueden, o sea, si podéis contar un poco cómo surge esto, las cosas que hicieron.
¿Se puede? Sí, ok. Sí. Eh, Nada, todo nace, bueno, nosotros veníamos de un contexto igual bien como conservador, un colegio conservador, gente de mucha plata, etcétera, etcétera, donde el patriarcado también se ve así fuerte. Y nada, yo desde que tengo este como sentimiento como feminista así en mí, me frustraba mucho ver cómo este entorno, pero había como un sentimiento generalizado como hacia estas personas bien machistas que están en el colegio y todo, que era un poco como ya, este gallo un saco wea, un machito culiado, pero cuando él se vaya del colegio, en la universidad, no va a poder ser así. Como que había como una convicción de cuando la gente sale del colegio no pueden ser machistas, porque la universidad después son distintas. Y, y ya llegaba un punto en que la revolución en Chile ya estaba súper en fuego y ese pensamiento que todas teníamos como que ya no era sostenible. Se vio como un evento en nuestra generación que nos dimos cuenta que a esta gente nadie nunca le había parado los carros y probablemente en la universidad tampoco nadie se los va a parar. Entonces, nada, con este grupo de amigas que todas nos sentíamos como muy identificadas entre nosotras, eh, partimos haciendo como un taller feminista, un panel en nuestra generación del colegio, un poco introduciendo el feminismo muy de a poquito. Hablábamos con los profesores, les preguntábamos como si podían hacer reflexiones en la mañana como más feministas, no sé, cosas de ese estilo. Bien metiéndolo a poco. Y no recuerdo qué vino después, pero ¿qué más hicimos? Bueno, nos empezamos a identificar entre nosotras y armamos este grupo emancipada, en donde hicimos varias intervenciones artísticas en el colegio, relacionadas con el abuso que se vivía fuera del colegio, por ejemplo, los carretes y todo, que era súper como invisibilizado. Y también queríamos hacer un llamado a todas las mujeres del colegio a apañarnos, porque antes de eso yo sentía un ambiente como bien competitivo entre las mujeres, cuando en verdad nosotras, una manera como de sobrevivir, eh, es como juntándonos todas, ponernos de acuerdo, no sé, nos hicimos bien unidas como las mujeres del colegio, eso fue muy lindo. Y no sé qué más hicimos. Bueno, hicimos varios talleres como, no varios, hicimos un par de talleres con las cabras más chicas del colegio. Eh, Hicimos una intervención que igual fue bien famosa, se viralizó harto en internet y todo, que consistía en como reivindicar la lista negra que existía en el colegio, que era una lista finalmente donde se exponían como los nombres de la gente que caía mal, ¿cachai? Una cuestión súper nefasta, y nosotros la reivindicamos un poco poniendo públicamente cuáles eran las problemáticas de género en el colegio. Por ejemplo, el tema del uniforme, el deporte, de la trata de los profesores, etc. Y esa fue nuestra última intervención como artística, creo. De ahí en adelante hicimos como una once de mujeres, como para conversar. Eso, no sé qué más contar. Hay algunas en el chat, así que quizá ellas pueden colaborar con algo más, no sé. Eso. Por favor. Oye, ¿y cuál es el nombre en Instagram para que la puedan seguir? Las 7 personas que están viendo. Se llama Emancipadas. Así tal cual. Ya escucharon, cabrón. Ya saben, ya. Memo, vos querés decir algo para que nos muteemos. Así tengo una pregunta. Ya, mútense. Ya, no muteamos, no muteamos. No, ya es que. O sea, que en verdad son dos cosas. Eh, bueno, al principio cuando pasó todo esto, yo estaba diciendo algo, pero no lo puedo decir. Que era lo del. Cuando estaba explicando lo del feminismo liberal y radical. Yo entendí una cosa que no sé si está bien en verdad, pero es como que al ser como de como al formar parte de como de ser feminista radical, como que al mismo tiempo como que te estás quitando un poco de libertad, quizá, como comparado con el liberal, porque no sé, pues el ejemplo que tú pusiste,
que si uno se saca una foto, no sé, pues sin ropa, ahí como que uno está alimentando el placer del patriarcado y eso no se puede hacer según como el feminismo radical. Entonces, no sé si lo entendí bien, pero como que al mismo tiempo uno como te está quitando como la libertad de hacer algunas cosas que el liberal no puede. Y lo otro, y lo otro que quería decir, corto, que es, por ejemplo, en las marchas feministas, eh, que no sé cuál es la razón en verdad. Quizás sea como muy simple, pero ¿por qué, por ejemplo, no sé, hay algunos hombres que apoyan la causa eh, por la que se está luchando en esa marcha en específico, pero dicen que los hombres no pueden ir? Entonces, no sé si sea como por una cosa como simplemente ideología, que las mujeres están luchando por sus derechos y ellas lo quieren hacer, no sé, pues, sola, o no sé, en verdad, no entiendo. Por eso quiero, no sé, pues que quizás explique un poco de eso. Ya, sí entiendo. Primero que todo, con tu primera pregunta, el feminismo radical no te va a obligar a nada, ¿cachai? O sea, solo pone en duda con cuánta libertad nosotras constamos como para poder tomar nuestras propias decisiones, etcétera, etcétera. Y acerca de lo que tú dices hay una gran coincidencia, porque en general las mujeres que constan con menos libertad, las mujeres negras, las mujeres pobres, etcétera, etcétera, adoptan el feminismo radical, porque el liberal no le hace sentido, el liberal tiene que ver mucho con la posición económica en la que estamos, o sea, tiene que ir como, no sé, los puestos de trabajo, como dije antes, con obtener buenos puestos de trabajo, obtener lugares en la política, pasos que están mucho más allá de una mujer que es negra, que es pobre, que es migrante, etcétera, etcétera. Entonces, claro, como que eh, son mujeres súper oprimidas que constan de muy poca libertad, entonces le hace mucho sentido el feminismo radical. ¿Se entiende? Ya. Sí, no, Sí, totalmente. tiene mucha lógica, sí. Bueno, y acerca de la segunda cosa que dijiste, a mí nunca me ha hecho problema que un hombre vaya a una marcha, por ejemplo, pero no sé, se vio hace un par de años, por ejemplo, que se hizo viral una foto de un gallo en Chile, en la marcha del 8 de marzo, que tenía un cartel, el gallo estaba sin polera y tenía un cartel que decía, estoy desnudo, eh, rodeada de solo mujeres y no siento miedo, como diciendo como este es un privilegio que las mujeres no tienen. Y se hizo muy viral la foto porque hacía mucho sentido, etcétera, etcétera. Y después sale a la luz que este gallo había maltratado a su ex polola, ¿cachai? Entonces, ahí, claro, ahí sale el debate de por qué un hombre que no puede hacer como el trabajo personal, como de deconstruirse, o sea, pegarle a la polola es como la expresión así máxima del machismo, del patriarcado, etcétera, etcétera. Pero este gallo se hace el lindo, se hace el deconstruido, que yo estoy súper como deconstruido, que tengo todo el derecho de ir hacia marcha, ¿cachai? Eh, no sé, yo pongo en duda como qué tan deconstruido está el hombre para poder ir. Es como, en general, a todos nos da la sensación que se van a hacer los lindos allá, porque muy pocos hombres, creo yo, están deconstruidos quizás al nivel de una mujer para poder exigir derechos, como, no sé, pues las mujeres salimos a la calle a exigir aborto libre, gratuito, seguro, y estar acompañada de un hombre que le pega a su polola, por ejemplo, es como súper incoherente. Está ahí pidiendo así unas cosas, estás pidiendo leyes, derechos, etcétera, pero tú no puedes hacer el trabajo personal de no pegarle a tu mina. Como feo. ¿Están hablando de los aliados? Sí. Sí, ¿verdad? Que tuve que darle de comer al perro. ¿Qué le decir? Es que, ¿sabéis que eso suena muy como contradictorio, pero como que suele pasar mucho según yo, ¿o no? O sea, hay una foto que sale un loco como con una pancarta gigante, que es muy como Sí, famosa, estamos hablando. y ese gallo está como terrible funado, ¿no? ¿De ese mismo? Sí, sí, O sí. Bueno, sea, ese era mi aporte. como si entendí, o sea, se reduce como a que no hay como mucha confianza en que muchos hombres realmente vayan allá como porque lo sienten y porque lo creen, sino que, o sea, no se confía mucho en los hombres que van.
Sí, o sea, más que un tema como eh, de confianza, yo siempre he pensado que una marcha feminista es el lugar más seguro del mundo. O sea, la probabilidad que te hagan algo es como imposible, que un hombre te haga algo imposible. Pero, pero te da la sensación que los gays se van a hacer los lindos allá. Eh, que van como a limpiar como sus pecados, no sé, como que van a cumplir con alguna culpa allá, en vez de hacer el trabajo como personal de construirse. De hecho, como la recomendación que se le da a los hombres en una marcha, por ejemplo, es cuidar de la casa, mientras la mujer de la casa se va a marchar a pelear sus derechos, que el gallo se ocupe de lo que, donde la mujer está ausente, ¿sí? Porque al final las marchas son huelgas, donde las mujeres paran todo, dejan de trabajar, o sea, en teoría dejan de trabajar, dejan de hacerse cargo de sus hijos para ir a exigir derechos. Y los hombres ahí tienen que igual suplir como un puesto, ¿no? Emilio, ¿queréis leer el chat? Comprendo. Creo que están hablando. Ya, Ya, ya. muteados. Eh, ya, Ignacia ya puso. Para también que yo puedo ser feminista. Espera, me sigue escuchando mal. Ya sabes que. No sé si alguien más lo quiere leer, pero. Dale, dale, Ya. dale. Que ya, para también que yo puedo ser feminista. En bola sufro de violencia por parte de mi pololo. Y después quiere ir a la marcha conmigo. Siendo que tiene que ser un lugar en donde yo me debo sentir cómoda. Tipo, es como parecido a lo que dijo la AME. Después pusieron, hay muchos testimonios también de mujeres que se encuentran a sus abusadores y el espacio deja de la marcha, ahí deja de ser seguro. Y después pusieron, según yo, que el feminismo mismo no partió excluyendo a nadie, pero los mismos hombres han perdido ciertos privilegios por su comportamiento. Sí, eso igual es súper cierto. O sea, Están muteadas, señorita, espérate. Dale, 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 ahora sí. ahí sí. Vale. No, que muy cierto eso último, porque al menos yo la manera de entender el feminismo y todo, yo creo que si los hombres no se unen como a la lucha, al movimiento, estamos perdidos. O sea, no hay manera de salir adelante si excluimos, o sea, excluimos al 50% de la población. Claro que a veces es incómodo, en especial el tema de las marchas y todo, pero yo creo que si los hombres no se suben al bus, estamos perdidos. No, O sea, al final, si es que ustedes como mujeres lo hacen como súper bien, pero después nosotros como los hombres no hacemos nada al respecto, tampoco sirve mucho. claro. En esencia porque el patriarcado es casi 100% masculino, ¿no? Ahora ahí hay un punto que también, que es con eso y con el primer comentario que le dieron recién, que una cosa que siempre he pensado un poco, que también va relacionado con lo que dije antes, que a veces, porque me llama mucho la atención este comentario, que dice ya, para también que yo puedo ser feminista, y en volá sufro de violencia por parte de mi pololo. Y ahí hay una cosa que ahí siempre me ha llamado la atención, que es que igual lo comprendo un poco, o sea, intento como entenderlo, ponerme en el lugar. Evidentemente estaría mintiendo porque yo creo que no es bueno como entenderlo totalmente, porque hay cosas que uno no siente de la misma manera. Pero es el hecho de, por ejemplo, estar con un pololo que abusa de ti y no dejarlo. Y en ese sentido creo que a veces, a eso iba con lo que decía antes, que siento que es muy importante como buscar traer como más conciencia y como fortalecer, en este caso a las mujeres como individuos, como para que puedan en esa situación, eh, de alguna manera, en este ejemplo, dejar al pololo y como salvarse a sí mismas. Porque según yo, la capacidad de hacerlo la tienen sí o sí. O sea, lo que falta es, creo, como el empujón, como para que sientan
que merecen hacerlo o muchas otras cosas. Entonces, en ese sentido, no sé si están de acuerdo en eso, no sé si es que hay algún pensamiento o alguien haya dicho algo parecido o hay como algún contraargumento, no sé. Es que, según yo, ñaña, como lo veo yo, el... Corrígeme a si es que me ando alguna cagada, pero según yo, el feminismo no busca como fortalecer a la mujer en una situación de violencia, ¿cachai? Sino lo que busca es que esa situación de violencia no ocurra, ¿cachai? Entonces, siento que es un poco egoísta decir como, ya sabéis qué, que las minas sean más fuertes, ¿cachai? Y que dejen al pololo, siendo que lo que busca el feminismo es que el pololo no le pegue a la polola, pues, ¿cachai? Sí, eso pienso yo. Sí, comprendo eso. Lo único que a mí me cuesta es que siento que es como lo que hablábamos con el Javier el otro día, que siento que quizás ese puede ser como el objetivo final, buscar un mundo donde realmente todos sean buena gente, pero siento que es muy difícil entender eso a corto plazo. Entonces, no ¿Te sé, por eso puedo, pensaba un poco en eso, puedo agregar ahí un comentario? por favor. Según yo, ñaña, con lo que estoy diciendo, depende también demasiado de las circunstancias y los factores. También aquí, corrígeme, por si meta la pata. Pero claro, o sea, yo siento y de una persona que ha sufrido violencia de esa manera, eh, no sé si estén todas las condiciones de salud mental como dadas para que esa persona pueda salir. Muchas veces, cuando uno no se siente bien como uno mismo en su mente, creo que es muy difícil tomar esa decisión y de salir, siendo que uno puede quedar solo, en este caso sola. Yo creo que es más ese sentimiento el que viene, y también estoy de acuerdo con lo que dijo el Juan más adelante, que, claro, se busca erradicar más la actitud que quizás la persona, en este caso, de que como que todos sean buenas personas, sino que es erradicar más bien la violencia. Sí, o sea, bueno, la violencia en el pololeo se da de distintas maneras, de distintos como grados, etcétera, etcétera. Y de ahí podemos ver cómo atacarlo. Porque la violencia se puede dar de manera psicológica, que ahí es increíblemente difícil captarla, pero se puede dar de violencia física. Y no sé, una mujer puede estar en todas como puede estar como en toda su sanidad mental, por decirlo así, pero salir de una relación donde hay violencia física es muy difícil, porque hay amenazas, hay, bueno, cosas de todo tipo. Y ahí no solo basta tener como conciencia, no basta ser como feminista, ahí necesitas una mano, necesitas alguien que te ayude. Y eso es puramente colectivo. O sea, saber que tú cuentas con una amiga que también es feminista, que sabe cómo te va a sacar de ahí, no sé. Dependiendo del tipo de violencia, sabemos cómo escapar de ella. Por ejemplo, no sé si han cachado el típico dicho como el amiga te cuenta. Eh, claro, Sí. ahí es cuando nos enfrentamos a violencia que solo nosotras podemos percibir en nuestra relación. Por ejemplo, si yo estoy peleando y el pololo me pega, ¿cachai? Y me veo moreteada, la gente va a saber cómo reaccionar. Pero hay veces que solo yo me puedo dar cuenta que me están agrediendo. Y ahí, muy bien lo que dice ñaña, como ahí hay que como promover no sé, por el empoderamiento, eh, la amiga te cuenta, no sé. Hay una cosa que se llama las banderas rojas, que vendrían siendo como actitudes que se repiten en varios individuos machistas que son como pequeños, no sé cómo decirlo, pero hitos que te pueden decir como este gallo me puede violentar próximamente. No sé, por ejemplo, que te hueve por usar como ropa provocativa, ¿cachai? Es una bandera roja, que solo yo me puedo dar cuenta. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay que promover como el paro como de la violencia de manera colectiva, pero también, claro, muy personal. Eso, muchas gracias. A eso iba, sí.
A eso vamos para ahí. Si alguien más tiene otra pregunta. Sí, Emilio, ¿querías que yo lea el chat entonces? ¿No lo quieres leer tú? Nuestro lector de chat No, ya, oficial. no, tranqui, ya. Es que han hablado harto. A ver, dicen Ignacia de ella. Por lo menos a mí me pasó que mi ex pololo era muy manipulador y juegan tanto con tu mente que es muy difícil salir de ese círculo. Porque te hacen sentir tan culpable que al final sientes que la violencia es tu culpa y no hacen nada por salir de ahí. Mijita Rico dice, hay que tener en cuenta también, y es como básicamente la mitad de la conversa, que el sistema judicial chileno vale 74 hectáreas de callampa. Entonces, incluso si todas y cada una de las víctimas de la violencia dentro del pololeo entendiese y estuviese dispuesta a dejar su actual pareja, las probabilidades de que sea violentada más gravemente son muy altas, incluso en casos peores, asesinada. Mm. Muchísimas de las víctimas de femicidio denunciaron a su femicida múltiples veces con las autoridades. Previo al femicidio, sin embargo, fue en vano. ¿Algo que decir al respecto de eso? Muy cierto, en verdad. Es bastante típico el caso de mujeres que piden la orden de alejamiento y, bueno, nadie va a verificar que se cumpla. Entonces, muchos de los femicidios, claro, se dan post orden de alejamiento. Y nada, pues eso habla también de una justicia que está constituida mayoritariamente solo por hombres. O sea, una abogada mujer yo creo que entiende mucho mejor cómo funciona la cosa, ¿no? Al final ella de cierto modo también lo ha vivido. También, sí, de todas maneras. Ignacia de ella dice, al final a mí por lo menos me pasa que a veces es tan difícil hacer entender a algunos hombres que deben dejar de ser abusivos que se vuelve más práctico enseñar a una mujer a defenderse, que es como lo que decía Ñaña. Aunque no debiese ser así, el foco principal debería estar en eliminar la violencia de género. Claro. Exactamente lo que hablábamos antes. Así es. No sé si alguien más tiene una pregunta. Yo tengo una. Yo tengo una. Dale, Javier. Bueno, No sé, Ame, ¿cuál podría ser el diálogo quizá del feminismo contra el sector más conservador del país, que es como un lado también que tiene como la rienda? No sé cuál sería el diálogo como para hacer, no sé si transar la palabra, pero como para alentar a las mismas generaciones que vienen de ese sector conservador a que vayan soltando un poco y vayan como erradicando esas actitudes machistas. Ay, qué difícil la pregunta. Pero yo creo que esa actitud del sector más conservador está 100%, 90% por ahí, ligada a la religión. O sea, el sector más conservador de Chile es católico 100%. Y bueno, o sea, nosotros también venimos de sectores conservadores, quizás más conservador de Chile, no tengo idea, pero de alguna manera hacerlo ceder, o sea, yo creo que ya está pasando, o sea, eh, el feminismo es una teoría filosófica, es una teoría a la que se accede a través de información, libros, etcétera, etcétera, y el sector más adinerado es el que más consta con ese privilegio, el privilegio de la información, de los libros, del internet, etcétera. Entonces creo que en ese sentido ya está cediendo. O sea, nosotros venimos de un colegio bien conservador, pero que cuenta con las herramientas de poder pensar por sí sola, como de poder leer un libro, no sé, yo siempre he pensado que el feminismo es mucho estudio, no es solo como un sentimiento. Entonces, nada, yo creo que es una máquina que ya está andando un poco solita. Y un poco Muchas también, gracias. ¿se acuerdan cuando hablábamos, claro, de las conspiraciones? No, de la religión, de hecho, hablábamos. De lo mismo, que es como romper el ciclo de una generación a otra. ¿Se acuerdan que era como terrible difícil? Sí. totalmente. Ey, Memo, me da pena que no hablís, po, weón. Sí, verdad. Si queréis nos Yo, muteamos. Ya, sí, todos yo mutense. prefiero eso. Ya, Ya. todos muteados. Ya, todo muteado. Ya, le toca al Memo. Es que tampoco tengo algo que decir en verdad, como que estaba bien escuchando. Pero, pero nada, o sea, es totalmente cierto lo que dice. Y ahora
alguien puso también en el chat que también encuentro que está ligado al capital. Las feministas más conservadoras o de derecha solo les interesa que las mujeres sean CEO de sus empresas. Bueno, eso es lo que están hablando de, bueno, de los conservadores y todo eso. Pero nada, sigan hablando nomás, no, sí, no importa. Sí, eso es muy cierto. De hecho, por eso le dije antes, como que en general las feministas de más poder económico, las más privilegiadas se podría decir, claro, sus problemáticas son súper ligadas a lo económico. No sé, me pongo en mi caso, porque yo igual soy una mujer privilegiada, que probablemente los problemas que yo tenga a futuro va a ser relacionados a que, no sé, relacionados al trabajo, claro, a que probablemente no me van a poner en puestos de poder en el trabajo, me van a pagar menos por el hecho de ser mujer, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí se hace la diferencia entre el feminismo liberal y radical, de como cuál es lo que a mí me problema, en vez de que la problema a todas. Qué Sí, fuerte es eso, que que sí. es muy parecido. Al final, en el feminismo se da como el mismo fenómeno que cuando uno elige, entre millones de comillas, como su doctrina política económica, como si uno es más socialista, si uno es más capitalista. Al final, igualmente uno como la decide en base a sus necesidades propias y no como en base a la idea más linda que uno Claro, pueda... y la percepción que tenemos del mundo, por ejemplo. Eh, También es muy típico el caso de las mujeres que practican el Islam y usan hijab o niqab o lo que sea. Es muy típico que las feministas liberales le dicen como, ay, pero sacas esa cuestión que te oprime, que ¿cachai? Como libérate mujer, no sé. Y claro, porque las feministas liberales, estoy hablando muy a grandes rasgos, no le quiero tirar mierda a las feministas liberales tampoco. Un poco están bien metidas en lo que es como su realidad, ¿cachai? Como su situación económica, porque así es como su manera de ver el mundo. Yo tengo una pregunta acerca de eso. Y es Del- que, si es que entre los diferentes tipos de feministas hay como, o sea, siempre va a haber gente que no es muy vía y siempre va a dar mala onda, pero me refiero si es que un tipo de feminismo puede llegar a ser como antagonista del otro, ¿cachai? Como que sus ideologías sean tan diferentes que al final se puedan terminar eh, como cayendo mal entre un grupo u otro, ¿cachai? Si es que hay como esa mala vibra entre ambos sectores, ¿cachai? O sea, radical, liberal, etc. Se quedó pegada, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, voy a hablar memo si quería ahora. Bueno, se nos Problemas técnicos. cayó la invitada, ¿Tenemos? claro. ¿Nos puedes contar, ñaña, cómo borré el techo? Por mientras. Sí, sí, ayer Sí, por favor. estuve trabajando, para los que no saben, trabajo en el McDonald's Memo. y no hay clientes, pues, así que estuve ahí limpiando el techo, o como estamos ya en cuarentena, solo hay pedido online. Entonces está Ah, muy en bien. eso. Ahí volvió. Vamos, vamos. Sí, ¿verdad? Se me fue. ¿La que te escuchar? Muy poquito. Ah, ¿en ¿Puedes verdad? repetir? Sí, se me cayó. Tranqui, tranqui. No, decía básicamente si es que, como a grandes rasgos, si es que algún tipo de ideología feminista puede llegar a ser como antagónica de otra ideología, ¿cachai? Como si puede Sí, existir una... No, pero me refiero como yo, por ejemplo, siendo feminista, no sé, radical, ahí me están llamando, puede llegar a ser como antagónico. O sea, al final, si es que se pueden crear como malas vibras entre un grupo u otro, ¿cachai? eh, mira, o sea, Que suele pasar, ¿me el entendí? Porque no cacho. no, sí, entiendo tu pregunta. De hecho, acá no sé si se las puedo compartir, pero bueno, hay una tabla que se llama tabla de compatibilidad entre teorías feministas. Son como estas cuadras, tablas que son Ah, así, bueno. que muestran la compatibilidad entre varios grupos feministas. Por ejemplo, les voy a leer. El feminismo marxista es opuesta al feminismo liberal. El feminismo decolonial es opuesto al feminismo liberal. El feminismo queer es
se complementa con el transfeminismo, ¿cachai? Como que hay una tabla, Claro. se las puedo Mm. mandar si quieren buscar. Ya, pues, bacán. Sí, que muestra como la compatibilidad entre los movimientos. Si bien hay movimientos que no son compatibles por de ninguna manera uno Sí. con otro, no significa que se tengan malas. O sea, Claro. si bien yo puedo criticar a cualquier arista del feminismo por X motivo, y no por eso significa que pienso que estén equivocadas, no, de ninguna manera. Tiene que ver mucho con lo que dijimos hace poco. Yo peleo como desde mi perspectiva del mundo, desde cómo yo fui criada, muchas cosas. Claro. Yo nunca he visto como esa enemistad en el feminismo. Sí la he visto un poco hacia el feminismo radical porque se han opuesto mucho a la inclusión de las mujeres trans al feminismo. Esa ha sido una pelea bien fuerte, pero más allá de eso, no es que haya como una mala onda. Claro, porque al final están luchando contra lo mismo. Entonces un Claro, poco... sí, irse como unas en contra de otras sería bien contraproducente. Exactamente. Exactamente. Ey, dicen por el chat si es que se puede mostrar la tabla por el streaming. ¿Es factible eso, Memo? Se nos va toda la mierda. ¿Sí? Es factible, dice. ¿Lo comparto? Increíble. Ya, pues, o sea, si la voy a mandar, ¿cachai? ¿Cómo mandarla por el Discord? A ver, creo que sí. O mándamela por WhatsApp si yo la mando, tranqui, por mientras Ya, sigamos hablando. ya. ¿Qué decir? Según yo, podríamos pasar un poco. Chu, terrible doble. Chuta, sí. ¿Alguien tiene el directo abierto? Ya, pico. ¿Está diciendo que podríamos pasar un poco el tema de la identidad de género? O el género en sí, porque creo que lo pusimos en el título, así que va a abordarlo un poco. ¿Sí, no? ¿Sí? Sí. Sí, ¿Qué dicen, sí, de chavales? todas maneras. ¿Sí? Estamos de Disculpa que acuerdo. estaba justo leyendo el chat, que están, parece que conversando aquí una... Ah, pero léanlo. A ver. A ver, Léanlo, por ya, favor. te Yo, leo, pero ¿de dónde leer? léalo todo. En mi opinión, señal hacerse... Uy, está largo, ¿eh? Dale. Si para eso estamos. Ya, a ver. Entonces, bueno, Benjita Rico decía, en mi opinión, por muy difícil que sea enseñarles, acá, en respuesta a lo que decía Ignacia Bella, un poco sobre lo que había hecho yo, como enseñarle a las mujeres a fortalecerse, a la vez que enseñarle al hombre a no ser, a no cagarla. Decía Benjita Rico, que en su opinión es muy difícil, por muy difícil que sea enseñarles, debe hacerse y desde chicos. Definitivamente creo que no les corresponde a las mujeres o minorías oprimidas cambiar su actuar por culpa de violentistas abusadores. Yo creo que estamos de acuerdo. La cosa es una cosa como sí, de llevarlo a cabo también, por lo que hablamos antes de lo difícil que es enseñarle a alguien, por ejemplo, alguien más que nace en una familia conservadora, por muy de chico que le intenté enseñar, justamente de chico lo que le van a enseñar va a ser como lo opuesto. Entonces, Así es. pero bueno, sigo leyendo. Ahí manda la foto por si acaso. Sí, dale, sigamos. Bueno, ahí lo comparto. Después dice Juarnt, dice, también está la barrera del mundo occidental oriental. El feminismo liberal hace mucho más sentido en países de América y Europa, como hablábamos recién. Por eso es tan difícil de entender que las mujeres del Islam usan el hijab por opción. Tuvimos un follower Aguante. Ya, y dice, claro, igual al final todos los tipos buscan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres respecto a los temas que estamos hablando, los distintos, y siguen hablando mucho, pero mostremos sí, la la tabla. tablita. ¿Se está mostrando ya? Ahí está. Espérate, te tengo muteada, perdón. Dale. Ahí está ahí. Eh, ¿Puede ser una disertación?
Ya, espérate, la gente la está viendo, es que yo no estoy viendo el Twitch. Sí. Ah, ya. Buenísimo. Retiro. O sea, la tabla igual habla por sí sola, creo. Pero ahí la veo. Nada, el color negro significa que estas dos corrientes vendrían siendo opuestas. La roja vendría siendo incompatible. La amarilla son como desencuentros. La verde que son compatibles. Y las azules que se complementan. Y nada, pues, o sea, yo creo que a ver, yo creo que se entiende por sí sola, pero a ver, podemos ver que el feminismo liberal tiene varios como desencuentros con, bueno, es bien opuesta a las que vendrían siendo los feminismos un poco más radicales. El feminismo marxista, el anarcofeminismo, el radical, súper opuesta, el negro y el decolonial, porque como les dije antes, el feminismo como radical se encuentra con las mujeres más, como menos privilegiadas de la sociedad, o sea, indígenas, negras, pobres, etc. Y bueno, o sea, si bien la categoría LGBTQ+, también es súper desprivilegiada, no, podemos ver que no tanto como haber nacido pobre, negra, etc. Entonces podemos ver que solo es incompatible, pero no opuesto. Y bueno, no sé qué más poder comentar, cosas que llaman la atención de esta tabla. Eh, no sé, ¿algo le llama la atención a ustedes? Curioso que sea simétrica, si puedo decir algo un poco más light. Sí, ¿verdad? No hay cachado. Bien ahí, ñaña. No sé. Ya, ey, ¿por qué no pasamos al siguiente tema, que era la identidad de Sí, género? de todas El maneras. género. ¿Te puedo hacer una pregunta, Sí, dale. bien básica? ¿Cuál es la diferencia entre el sexo biológico y el género? Como para introducir el tema. Pregunta muy importante, sí. Ya. Cuando hablamos de un individuo, dentro de su sexualidad encontramos tres aspectos, como tú dijiste, el sexo, el género y la expresión de género. Son tres cosas bien importantes. El sexo vendría siendo un poco tu afinidad biológica con el género. Si naciste con pene, con vulva, etc. El género vendría siendo cómo me identifico yo, independientemente de mi biología, ¿no? Hombre, mujer trans, hombre trans, no binario, etc. Y la expresión de género, o también llamada rol de género, es cómo yo me muestro al mundo, ¿cachai? Por ejemplo, yo soy mujer, género, no, perdón, sí, femenino, soy mujer, y mi expresión de género igual es bien femenina, como vendría siendo como yo cumplo con el estereotipo de lo femenino y masculino, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser, haber nacido hombre, se identifica como hombre, pero tiene una expresión de género más femenina, ¿no? Como cumple un poco más con los Claro. estereotipos. Y ese masculino, claro, eso mismo te iba a preguntar. ¿Ese masculino y femenino son por los estereotipos que tenemos en la sociedad sobre algo más masculino y algo más femenino? Sí, o también puede ser una expresión de género más neutra, por ejemplo, que no cumple con nada. Ahí las posibilidades son mucho más, Claro. son variadas. Entonces, en ese sentido, la expresión de género como podría cambiar, o sea, lo que nosotros entendemos como una expresión de género masculina hoy en día podría ser distinto a lo que entendemos en el futuro porque está como relacionado a los estereotipos, eso, a lo que se entiende como socialmente por masculino. Claro, Comprendo, sí. comprendo. Interesante eso. Nunca me lo había planteado. Es que yo tampoco, estoy como procesándolo, pero es un gran punto. Es muy típico, no sé, igual es un pilar súper importante porque, bueno, esto ya es bien antiguo, pero típico que antes uno veía como un hombre como afeminado y decía, ay, aunque se cree mujer, aunque es gay, ¿cachai? Claro. Y no es ni una ni la otra, es que tiene una expresión de género más femenina.
pero no tiene que ver con su orientación sexual ni su identidad de género, ¿no? Justamente. Me mostré muy O sea, callado. De verdad me da mucha pena. Benito, sí. Está bien, está bien. Así nomás, dele nomás. Claro. ¿Algo más que quieran agregar, señores? ¿Señora? No, o sea, está muy como relacionado con el típico azul y rosado, digamos. Mm, Del rosado también lo puede usar el hombre y no cambia no cambia lo que él es o cómo se siente, sino que es lo que usa nomás. Claro. O como habéis visto, también existe la expresión de género más andrógena, que vendría siendo algo neutro. A mucha gente le pasa como que ve a alguien en la calle y es como, ay, esa persona será hombre, será mujer, probablemente vivo. Y es una expresión de género que es neutra, que no significa que esa persona se considere no binaria, sino es como yo me expreso al mundo. claro. Como lo vemos nosotros también, porque tal vez en cierto lugar hay cosas que son más masculinas o femeninas que otras. Entonces tal vez mi expresión de género acá puede ser más masculina, pero tal vez es que me voy a Asia, por ejemplo, más femenina. No sé, un ejemplo. Claro, Se entiende, se entiende. totalmente. Y ahora aquí yo creo que lo que más llama la atención, lo que más es cómo y en qué momento, pero no sé si acá realmente alguno estará calificado para o sabrá lo suficiente, pero como en qué momento uno como logra identificarse como Mm. de teniendo algún, cómo uno se identifica, cómo uno sabe si se siente más como hombre o como mujer, o no sé si a alguien, Según yo, O sea, es como igual. Dale, Juanma. es muy no, complejo no, eso, ¿no? dale vos, Jair, estoy hablando poquito, dale. Sí, es que es subjetivo. De lo que he leído un poco, no soy el gran experto en el tema, pero yo quizás lo relaciono que va como un poquito de la mano como con el ambiente en el que se nazca. Si bien en estos ambientes más conservadores, como que el resto de los géneros como que están súper, son, no sé cuál es la palabra, aminorados, por ser la palabra, no sé si se entiende cuál Mm. el sentido. Entonces, claro, yo creo que va más de la mano quizás con eso. Es que me perdí, así que sigan nomás y yo voy a retomar mi punto aquí Tranqui, tranqui. y vamos a intervenir de nuevo, así que me voy a Pero, acordar. tú preguntáis como el punto en el que una persona puede como darse cuenta, pero Claro, es que lo que yo pienso es entonces que tú estás refiriéndote ahora mismo al género, ¿cierto? Como a em, cómo te sientes tú claro, contigo claro, como mismo. al género, cómo uno Mm, se identifica su género, porque ya. siento que me da la sensación a mí que puede haber muchas personas, como para ambos lados, o sea, por un lado puede haber mucha gente que simplemente siente algo distinto a lo que le dicen que debería sentir Mm, y de alguna manera no entiende en un principio, uno no tiene cómo comprender, o sea, como si es que te criaron como un hombre toda la vida y tú sentís que eres mujer, ¿cómo lo sabes? Yo lo considero muy difícil de... Ya, Entonces, en ese sentido, creo que habría que buscar como... ¿Qué ayuda le podemos dar a alguien que está pasando yo por me la acordé. duda? Como, ¿qué le podemos decir para que logre descubrir y logre discernir lo que siente? Dale, Javier. Ya, claro, mira, dale, dale, dale. yo creo que netamente la ¿Yo? visibilización. Dale. Ay, perdón, se me quedó pegado. Dale, Javier, O dale. sea, bueno, hay Javier. un... Ajá. No, perdón, ¿Le dale. doy? Sí, dale, tranqui, tranqui. Un lag Dale. ahí, un Ah, ya. lagazo. Bueno, o sea, respondiendo a la pregunta de Ñaña, el trastorno de identidad de género también se llama disforia de género. Es un concepto psiquiátrico. Se describe como la sensación eh, como de molestia que uno tiene con su género como asignado. Tiene nombre, se diagnostica, de hecho,
tiene que ser diagnosticado para gente que quiere partir su transición como hombre o a mujer. Tiene un nombre. A veces los estereotipos de género igual pueden ser útiles en ese sentido. Es muy típico que cuando uno lee como las historias de gente de tránsito, habla de cómo ellos se sienten identificados con los estereotipos masculinos, femeninos y cómo eso les ayuda como a tomar caminos. Pero es 100% psiquiátrico, es una condición biológica la que nace la gente trans, ¿no? Dale, Javier. Sí. No, era netamente que cómo ayudar, que era la pregunta del ñaño. Yo creo que en base a lo que he leído, lo que he conversado también con algunas personas, es la visibilización. Si bien aquí en este sector, como en el que hemos vivido, que es privilegiado, recién, como tardíamente, se conocen los distintos géneros. No sé si a ustedes les pasó cuando eran más chicos, que como que se insertaban en la adolescencia, porque al final era uno cuando era chico, hombre o mujer. Pero existían un montón de cosas más que no te mostraban. Entonces yo creo que la visibilización es una actitud súper importante que debemos llevar como en comunidad, y también es algo muy nuevo, entonces siento que se tiene que potenciar un poco más. Recordemos que la transexualidad era como una enfermedad hace un par de años en la Organización Mundial de la Salud, que se quitó, menos mal. Entonces no sé si responde quizás o te aclara algo, ñaño. Sí, de todas maneras. De todas Mm. maneras. Igual, ¿sabéis que ahí hay un puntazo? Porque yo la verdad desconozco un poco, pero como bien decía la AME, es una condición psiquiátrica, ¿cierto? Entonces es algo muy biológico, porque al final el cuerpo humano también es muy sabio, po. Pero entonces yo no sé hasta qué punto influyen, por ejemplo, las hormonas, ¿cachai? Porque generalmente el hombre suele tener más testosterona que la mujer, y a su vez la mujer suele tener más estrógenos que el hombre, ¿cierto? Generalmente. Entonces, eso hasta qué punto altera como la percepción de uno mismo, ¿cachai? Y si no es más el ambiente. Sí, buena pregunta, Juan. No, yo no sé tanto de biología, pero tengo entendido que el fenómeno como de la transexualidad, todo eso, está muy ligado al tema de los cromosomas. Bueno, les digo, no entiendo mucho cómo funciona, Yo pero no tengo idea tampoco, así, dale. Mira, yo voy a aprovechar de mandarle un saludo a mi profe Preu del año pasado, que habló de esto en algún momento, que era una parte específicamente también agregada a los cromosomas, que dice la ANE, una parte del cerebro. ¿Cuál? No recuerdo, no estaba poniendo atención en Preu, pero algo así me acordé, quizás alguien se recuerda o algo así. Ah, ya está bien. Sí, bueno, cagonías, lo siento. Quizás aporta, Cagonías. quizás aporta, quizás aporta. Ah, em, bueno, sabéis que igual llevamos harto rato, podríamos Sí, vamos. ir cortando ya. Gente del chat, si quieren decir más cosas, este es su momento, por favor. Sí. Si ustedes quieren decir, Memo, por favor, ya, esta es tu última oportunidad de hablar. Sí, ya, ¿Qué nos querés decir? Ya, muteamos. todos mútense, ahora, ya. No, nada, en verdad. O sea, yo creo que ya lo dijeron todo, está todo muy claro. Así que, bueno, no sé, pues si en el chat yo creo si quieren decir algo más, pero yo creo que ya es hora de ir terminando quizá, despidiéndonos. Yo creo, Sí. yo creo que esto da una parte 2, pero Sí, sobrado. sí, sí. La verdad es que nos podemos extender harto en el tema. Sí. Así que quizá que hagamos No otra sé si parte. les pareció. ¿Cómo? ¿Cómo dicen? ¿Qué ¿Dijeron? cosa, Que no Javier? ¿Otra escuché. parte? ¿Otra parte? Ah, no sé si les pasó, cabrón, yo aprendí caleta, así que gracias a mí por venir también, por tomarte Sí, el tiempo Sí, para venir a hablar con de todas nosotros. maneras. Sí, eso fue importante hoy. sí, Sí. mucha no, interacción en el gracias a chat. ustedes. Sí. De hecho, Espinosa dice, yo nací como hombre y tengo muy baja la testosterona, y he estudiado si eso tenía que ver con mi orientación sexual y encontré hartas respuestas que decían que sí. Claro. Mira, qué Sí. interesante.
Sí, no, oigan, y como hoy tuvimos a la AME acá, si es que alguien quiere ser algún invitado en alguna próxima edición, que nos escriba nomás, nosotros encantados. Si al final así aprendemos todo y lo pasamos bacán. Así es, de todas maneras. Así. Divertido. Así que muchas Sí. gracias por escuchar, po. Nemo, Así pues, que vamos yo la- cerrando nomás. Dejamos a Ame, nuestro... ¿algo que queráis decir, Ame? ¿Invitada especial? Number Sí, one. no, que muchas gracias por invitarme. O sea, como conversamos hace un rato, de la manera en la que yo veo el feminismo y todo, eh, sin los hombres estamos perdidísimos. Así que estoy muy feliz que, bueno, con la invitación súper cordial y todo, pero que ustedes quieran hablar de estos temas y quieran tener a una mujer para hablarlos también es un gran gesto, porque habla de unas ganas de aprender y de hacer las cosas distintas que también a mí me conmueve mucho. Aparte que invitó al Juan, así que también muy feliz de parece. Así que, no, muchas gracias a ustedes, de todo corazón. Ah, Eso, Emilio, por favor. haga los honores. ¿Están todos muteados? Porque si no voy a explotar. Ya. Ya nada, pues. Estamos acá finalizando el último episodio, iba a decir. Finalizando el episodio, que no es último, no es último. Y nada, po, muchísimas gracias al chat en este caso, que estuvo súper activo hoy día. Los agradecemos mucho que interactúen con nosotros. De nuevo agradecerle a la AME por venir, estuvo muy buena su aporte a este episodio. Y nada, probablemente hagamos una segunda parte porque quedó harto por hablar. Es bien extenso el tema. Así que nada, pues probablemente una segunda parte, también con invitados. Y nada, pues, también los invitamos a seguir nuestro Instagram, la tertulia de _memo. Ahí estaremos subiendo toda la información, si es que lo vamos a correr de día. Ahí está el link para todas nuestras redes sociales también. Así que nada, Hay muchísimas. Dale, dale. una caja también para sugerir los temas, ¿o no? En Sí, también el... en el Twitch, por donde nos están viendo, en la parte donde salen como el botón de donación, Spotify, YouTube, abajo hay una caja de aportes, una caja de sugerencias. Así que todo lo que nos escriban ahí, nosotros los vamos a leer y nos vamos a basar los episodios como a base de eso. Así Sí, que si no, el DM en Instagram nomás y estamos. también. Así que Sigan eso, a eso. Emancipadas también. También. Sigan a Emancipada en Instagram. Ahí el, el proyecto del AME con su amiga. Y ya, yo creo que ya hora de finalizar. Así que muchísimas gracias a todos por vernos. Y nos veremos el próximo sábado con el siguiente episodio. Muchas gracias. Adiós. Chao. Usen mascarilla. Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21